de esta semana, porque ya después los candidatos se van a cambiar de pareja para seguir preguntándoles, para seguir conversando con ellos las distintas problemáticas que nos están afectando como región del Biobío, en lo que va a ser este próximo 11 de abril, donde tenemos que, entre otros cargos, elegir por primera vez a nuestros gobernadores regionales. Así que los invitamos a que se queden, porque a continuación llegan los dos candidatos del día de hoy, Camila. Por supuesto, le damos la bienvenida entonces a la candidata a gobernadora regional, Tania Concha, por el Partido Comunista. ¿Cómo está, candidata? Muy buen día. En el estudio, me imagino que bien, así que un gusto estar acá nuevamente para plantear temas que nos conmueven a todos, pero que también nos animan, ¿no?, en seguir trabajando, en provocar los cambios necesarios también para la región del Biobío, sobre todo en aspectos que es el modelo de desarrollo. Por supuesto, saludamos también al candidato por el Partido Igualdad, Javier Sandoval. ¿Cómo está, candidato? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Un agrado poder compartir esta entrevista con Tania y con ustedes. Por supuesto, entonces comencemos con este ciclo de conversaciones, de debates en los que hemos cambiado las temáticas y de hecho vamos a comenzar con vivienda. Nos gustaría que nos cuenten sus propuestas en cuanto a las soluciones habitacionales para la región del Biobío, pensando sobre todo en el surgimiento de campamentos y tomas en nuestra región. Parte comentándonos su propuesta la candidata Tania Concha. Mira, qué bueno que tú tomes ese, porque recién el martes estuve en la provincia de Arauco. Todos sabemos la grave problemática que no solamente en la provincia de Concepción tenemos en relación y muy cerca, ¿no?, a la capital regional, sino recordar que en la provincia de Arauco hay 160 campamentos. Y eso en total, yo creo que no estoy exagerando, que vamos a llegar próximamente a 15.000 personas que están en situación de campamento o toma, porque ahí hay una definición que se considera si es toma, campamento, etcétera, y hay temas que nos duelen profundamente. Porque evidentemente el serbio no tiene terreno, el Estado no ha cumplido con los derechos sociales, y entre esos también los derechos, lo que es el derecho a la ciudad, lo que es el derecho a la vida. Tenemos una grave situación. Sacar los campamentos tiene que ser un tema primordial, tiene que ser un tema de lo más importante, y en eso hay que ir pensando, como por ejemplo a través de ejemplos tan rescatables que tenemos en la Municipalidad de Recoleta y que hemos asumido también en nuestro programa, instalamos en las diversas comunes inmobiliarias populares, de tal manera que no solamente resolvamos el tema instalación del derecho a la vivienda propia, pero que a lo menos también podemos ir en ayuda respecto de garantizar un tiempo en donde las familias pueden tener un arriendo que no supere el 10% de sus ingresos, que eso es muy importante, y potenciar en ese sentido. En segundo lugar, yo creo que el Estado, y ahí tenemos que centrar la discusión también, si bien no está en nuestras facultades directamente, que nos acompaña la ley, tenemos que instalar la discusión sobre el uso de los suelos, y el valor de los suelos, y es algo que perfecto. Muchas gracias, candidata. Gracias. Se cumplió su tiempo. Vamos entonces con el turno de responder del candidato Sandoval, por favor, misma pregunta. Bueno, hay una crisis del modelo de ciudad liberal en Chile desde hace mucho tiempo. Uno de los primeros movimientos sociales que reactivó las distintas movilizaciones durante la década del 2000 fue el movimiento justamente de vivienda, los deudores habitacionales, las deudoras, los allegados y allegadas, organizaciones como la Federación Nacional de Pobladores, FENAPO, que han sido capaces de generar decretos alternativos e incluso leyes populares de vivienda durante todos estos años y que no han sido recogidos por las autoridades del duopolio, por ambas coaliciones, que se han contentado, como hacen con todos los rubros de la economía, en ir detrás del mercado y en este caso del extractivismo sobre el suelo a manos de las inmobiliarias. Hoy día somos rehenes de las inmobiliarias. Y lo que proponemos nosotros para enfrentar esta situación es justamente generar medidas que han sido propuestas por los movimientos, como generar bancos comunales de suelo. Bancos de suelo donde el Estado, a través de convenios de programación, a través de fondos sectoriales, adquiera hoy día estos terrenos, porque no tiene ningún sentido el incremento de los subsidios cuando
los terrenos también se encarecen, y cuando, al igual que ocurre con el subsuelo y con prácticamente todos los bienes naturales comunes, ya estos están apropiados y acaparados por las cadenas inmobiliarias que generan una burbuja y aumentan los precios, haciendo inaccesibles e inútiles esos incrementos en los subsidios. Banco de suelos para las comunas. Fortalecer el decreto 49 en lugar de las postulaciones individuales, como hoy día la ley de integración y otras formas que desincentivan la organización y la construcción de barrios. También creemos en una empresa pública regional que, desde la base de la autogestión y fortaleciendo también a los propios comités y a las cooperativas, puedan generar barrios y no reproducir este sistema y modelo de segregación y de desplazamiento que hoy día tiene castigadas a gran parte de nuestros barrios, incluidos barrios patrimoniales. Gracias, Convenios candidato. de programación, gobierno regional, municipio y seremías de vivienda, con mucha participación desde abajo. Y última cosa, rehacer los planos reguladores con un diseño realmente participativo. Perfecto. Y no la manipulación que hemos tenido hasta ahora. Muchísimas gracias a ambos por la respuesta. A propósito, para sumarle a lo mismo, porque sabemos que estas son temáticas que van a tener que también conversar con el gobierno central a través del delegado presidencial y el proyecto que traiga el próximo gobierno, pero algo que nos está afectando derechamente y que puede tener mucha injerencia para un gobernador regional es lo que está pasando en nuestras calles. Hemos estado viendo cada vez más a personas durmiendo en situación de calle, armando sus especies de campamentos, sin ir más lejos acá, ya lo hemos dicho, en Prat con Carrera, en el puente que está ahí en Costanera también. ¿Cuál es su visión con respecto a aquello? ¿Cómo van a afrontar el gran número de personas que hoy día está durmiendo en la calle en plenos centros de ciudades, para poder conocer, por supuesto, su visión y cómo lo van a tratar como posibles gobernadores? Candidata, por favor, brevemente. Mira, Javier dijo algo muy cierto y esa cosa es indiscutible, ¿no? Si no somos capaces de centrarnos en otro modelo de desarrollo no solamente para Chile, sino para la región, ya eso tiene que ir impulsado. Vamos a seguir viendo personas y seres humanos en situación de calle. Entonces es el ser humano, y para eso obviamente que los programas o los planes que desde las políticas públicas, que eso sí nos propone y nos da la ley con esto del conflicto del delegado presidencial, las propuestas de centrar al ser humano en el foco del quehacer, ¿no? Las personas que viven en situación de calle, y te lo digo de mucha cercanía, yo trabajé durante años en el ámbito de la infancia. Instalamos la segunda oficina de protección de derechos de la infancia en Lota, entonces hay una experiencia inmensa respecto qué connotación y cómo viven las personas en situación de calle. Es que es muy complejo, y esa es una realidad que nadie quiere ver, y que nadie quiere ver que va en aumento, porque tiene que ver justamente con este negocio de un Estado subsidiario que ha permitido, ¿no?, incluso a través de los subsidios que se entregan, enriquecer sobre todo a la inmobiliaria, dejar después todos los cargos respecto de la infraestructura como es salud, educación, y mucha gente también se ha encalillado, se ha endeudado en una vivienda y no es capaz de poder vivirla. Entonces los resultados que vemos que tienen que ver con las personas en situación de calle tienen que ver también con este famoso modelo de desarrollo. Por eso nosotros nos manifestamos ya antineoliberal, y eso creo que hay que transparentarlo también en estos programas y en estos matinales. Muchas gracias. Candidato, su tiempo, por favor, también brevemente, por favor. Hemos luchado durante décadas por el derecho a la ciudad. Hemos logrado que se instale una visión de una ciudad a escala humana, de una visión de una ciudad democrática, humanizada y no deshumanizada como la que tenemos hoy día. Y esta es una situación que golpea particularmente a los sujetos que ustedes mencionan. Es la ciudad neoliberal, es la ciudad que castiga a la tercera edad, que castiga a la discapacidad, a las cuidadoras, a los niños y a las niñas, y por supuesto también a las personas que mendigan o que viven, como se les dice, en situación de calle, eufemísticamente. Esa es una realidad que tiene y puede ser perfectamente erradicada, como lo ha ocurrido, digamos, en países normales, con políticas públicas que no solo se hacen cargo, digamos, de la desprivatización del suelo, sino también de la desprivatización de nuestros derechos en términos generales. Las oportunidades de trabajo, un Estado garante, las medidas de acompañamiento son una realidad ausente hoy día de las preocupaciones principales del Estado, y eso lo estamos viendo en nuestros barrios. Yo vivo en Pedro del Río, ahora estoy al lado del Servio, pero vivo a unos pasos más allá, en Pedro del Río Sañarto, y tenemos todos los problemas de la ciudad
concentrados, y en este mismo momento tenemos una familia inmigrante de unos 10 vecinos en situación de calle que están viviendo en una carpa en un parque que por lo demás es inaccesible para los propios vecinos. Entonces son parte de las muchas incoherencias que se resuelven con políticas públicas, que se resuelven con recursos, que es lo que se nos ha negado de parte del centralismo y lo que tenemos el deber y la obligación de reclamar y de exigir de una manera mucho más enérgica como gobernador regional. Perfecto. En el caso de que seamos elegidos. Gracias por su respuesta, candidato. Cambiamos de tema, queremos hablar también de la reactivación económica, pero con una mirada medioambiental. ¿Se puede trabajar una matriz económica en nuestra región siendo conscientes con el cuidado del medio ambiente? ¿Cómo lo van a llevar a cabo en caso de ser gobernador o gobernadora regional? Parte respondiendo al candidato Sandoval, por favor. Bueno, en este momento tenemos medidas numerosas que debemos tomar con mucha urgencia y hay un gran retraso. Una de las medidas es terminar con la tiranía que ejerce hoy día el gran empresariado a través de proyectos invasivos y detrás de los cuales se alinea el sistema público, en este caso los ministerios de Obras Públicas, el mismo Ministerio de Vivienda, para construirles grandes proyectos viales y de infraestructuras que están puestos en función de los intereses y de la iniciativa privada y no de un proyecto realmente regional, de un proyecto público que no existe y con autoridades y élites políticas que a lo largo de todas estas décadas no han sido capaces de pensar la región adecuadamente. Yo soy parte del Consejo Regional, este es mi primer periodo, y lo que puedo observar es que la discusión quincenal que se da ahí está centrada en analizar proyectos caso a caso, el mérito interno de cada proyecto. Jamás se analiza el efecto sinérgico entre dos proyectos. Jamás se da una discusión de fondo sobre el sentido que tiene toda esa inversión pública para realmente reactivar la región y desarrollarla por otro camino. Sostengo que se debe hacer un viraje absoluto, un viraje que ponga la matriz productiva en función de regenerar lo destruido, de poner la sustentabilidad del agua como un objetivo fundamental en una región que está azotada por la sequía y que hay una serie de medidas para eso. Por ejemplo, reformular un comité de cambio climático que integra 2 consejeros regionales y que ha sido perfectamente inútil. Reformular también el funcionamiento del propio Consejo Regional, que ni siquiera tiene la atribución de solicitar al Ministerio de Vivienda que se incorporen los humedales urbanos dentro del Registro Nacional de Humedales recién aprobados. Asimismo, también necesitamos invertir para que exista una entidad de asesoría jurídica y de acompañamiento también de profesionales a las muchas comunidades que están hoy día en sacrificio en muchas de nuestras comunas, en Talcahuano, en Coronel, en Chaimávida ahora mismo con lo que está pasando con Hidronor, el día de ayer estuvimos allá, en Laja, en prácticamente toda la región. Gracias, candidato. Ataque por un empresariado inconsciente que necesita un poder público que lo frene y que reoriente la inversión para generar otra economía. Gracias por su respuesta. Es el turno de responder de la candidata Tania Concha. Mira, centrarnos en qué, ¿no? Si la discusión no la centramos, y por eso es una de nuestras fuertes propuestas, y voy a ser tal vez repetitiva, pero tiene que ver con este nuevo modelo de desarrollo, con una mirada regional, pero sobre todo descentralizadora. Y cuando nos referimos a eso, que va en el punto también acompañado de la propuesta que tenemos y la propuesta programática, ¿no? La redistribución de los ingresos fiscales porcentualmente. Hay una propuesta que nos parece muy interesante de plantearla también a la comunidad, que tiene que ver con la creación de un plan de industrias creativas donde tengamos la capacidad de incorporar creatividades culturales, turísticas, junto al fomento de empresas mixtas y cooperativas. Yo creo que cuando se habla de matriz productiva, cuando hablemos de puertos, cuando hablamos de todas las condiciones que tiene en materia productiva la región del Biobío, la mirada hay que cambiarla. Y vuelvo a decir, y ese nuevo modelo de desarrollo tenemos que construirlo, pero sobre todo potenciarlo en el ámbito de ¿qué? De empresas mixtas y empresas cooperativas. Y para eso la discusión de la nueva Constitución es re importante para que dejemos de ser un Estado subsidiario y nos permita actuar de esa manera. Aquí hay que garantizar que los recursos naturales y la biodiversidad, ¿no?, de nuestra región se mantenga, el valor de los territorios, que seamos capaces
de dejar de ser una región que solamente exporte madera de manera bruta y que no le dé un valor agregado, y que aparte de eso, justamente por eso, tengamos conflictos sociales, económicos y culturales en los territorios. Me refiero ahí específicamente a la provincia de Arauco y todo lo que en definitiva sabemos. Entonces, ese nuevo modelo de desarrollo tiene que estar caracterizado por eso, pero eso no puede ir no de la mano de solicitar mayor facultades para que por ejemplo, todo lo negativo que hemos también experimentado desde nuestro rol como consejera regional, podamos cambiarlo. Mayor atribuciones, de lo que vamos a quedar parados en lo mismo. Y cuando hablamos de mayor atribución, también hablamos de la desconcentración del poder en relación al Estado central, pero también de la desconcentración del capital. Y eso hay que empezar a decirlo tal cual. Perfecto. Cada capital provincial debería tener centros de investigación, y eso es algo que está propuesto en nuestro programa, centros de investigación que estén vinculados a recoger las condiciones en cada uno de los territorios. Gracias, candidata. Si queremos cambiar de tema, nos queremos ir al mundo... ¿Se puede hacer un punto? ¿Perdón? Ya va a tener su tiempo, mire, candidato, pero queremos... Considero que esas nuevas atribuciones nosotros tenemos que exigirlas. El gobierno actual perdió 3 años. Va a tener su tiempo, candidato, para poder seguir avanzando, por favor. Para tener atribuciones, tenemos que presionar. Candidato, muchísimas gracias. Vamos a la fiscalización. Queremos seguir avanzando, por supuesto. Proyectos como PASIC, proyectos como Señora Laja y proyectos como el túnel ferroviario se han negado a ser fiscalizados por las actuales autoridades. Candidato. Han sido prácticamente los únicos impulsando eso. Y tenemos mucho que invertir para regenerar los productos. Perfecto. Candidato, propósito de lo mismo. Muchísimas gracias. Por favor, para poder ir avanzando en el tiempo, vamos a ir teniendo tiempo de poder ir generando esas conversaciones, pero queremos también tocar el mundo rural, que es tan importante. Por lo general, siempre los proyectos de gobierno regional, de gobierno nacional, se preocupa desde las ciudades. El pueblo rural está muy preocupado, el acceso al agua, el acceso a los servicios básicos. ¿Cómo lo van a hacer ustedes para apoyar al mundo rural? Más allá, a lo mejor, de una mirada, sino que con acciones a raíz de estas manos o estas no manos que van a tener como gobernadores regionales. Candidata, por favor, su tiempo. Claro, el acelerar, cuando decimos acelerar, es por supuesto que va instalado con la lucha. Entonces eso está en el primer punto del programa. De lo contrario, no vamos a poder avanzar, y eso sí que vamos a garantizar con un fuerte liderazgo que en lo personal me caracteriza. Y también en ese ámbito, respecto del punto rural, también está en el punto 1 del programa, y tiene que ver con el debate y el acceso al agua, porque es uno de los problemas que tenemos en el mundo rural. El acceso al agua, en el sentido de su gestión, su uso, pero también el usufructo que tiene. Y eso es gravísimo en la región. Aquí tiene que terminarse el negocio con el agua. Mire, les quiero comentar que si la única oportunidad que tiene la gente, justamente por este estado de subsidiario, por haber externalizado los servicios del Estado para tener agua potable rural, es formar un comité, presentar un proyecto, los famosos APR, eso va a dar una vuelta a Santiago, en Chiquistá, y los intereses para licitar esos proyectos, se los digo aquí bien claro, porque en Coronel tenemos también un sector aún rural, que es Patagual. Nos hemos demorado 7 años para que por fin una empresa esté interesada en hacer el sondeo para saber si hay agua. Y eso hay que cambiarlo. Y para eso, obviamente, que la discusión tenemos que centrarla en eso y inmediatamente invertir recursos y priorizar recursos. Por eso, con el punto anterior de instalar en las capitales provinciales centros de investigación con las universidades, porque esto tiene que ir de la mano, ¿no? Tenemos características y vamos a tener también problemas agrarios a futuro con la escasez tal vez alimentaria, si no en este momento no instalamos la discusión con estos planteamientos. Entonces los recursos tienen que ir centrados ahí. Hay que hacer un plan y un programa destinado diferentemente para lograr el equilibrio. Incluso cuando ustedes se fijan cuánto porcentualmente recibe la provincia de Concepción versus la provincia de Arauco y la provincia de Biobío, el desequilibrio es total. Entonces, por un lado estamos tratando de salir de la pobreza, pero con otras características, pero por otro lado no nos estamos preocupando que sigue la pobreza dura
como en el ámbito de lo que sobre todo sufren las mujeres que viven en el campo. ¿Sí? No es ninguna gracia estar día a día levantándose a las 4 de la mañana y vivir en las condiciones que son de carácter hasta medievales muchas veces, y eso es una realidad, y la realidad la tenemos en el Alto Biobío, la tenemos en el de Arauco y la tenemos también en la provincia de Biobío. Entonces el tema del acceso al agua es... Gracias, candidata. Muchas gracias, candidata. Candidato Gracias. Javier Sandoval, por favor, su turno para responder, y si se quiere tomar un tiempo también para la réplica que quedó pendiente, puede hacerlo. Muchas gracias. Mire, son varias cosas. Permanentemente el MOP está presentando en el Consejo Regional del Biobío la aprobación de inversiones en APR. Y el único estudio que hasta el momento hemos podido conocer y ver es para seguir taladrando, digamos, las napas subterráneas para buscar más agua, porque ya no quedan, porque han sido secadas. Entonces se necesita efectivamente otro tipo de investigación puesta en función de la regeneración ambiental e incluso de producir agua además de reutilizarla, y son las inversiones que tienen que ganar el primer lugar, la delantera, dentro de los distintos proyectos de investigación, tanto de las universidades como a nivel del Estado. Ahora, también eso requiere un cambio en la estrategia regional de desarrollo, y la estrategia del 2015, una estrategia neoliberal, extractivista, que poco favor le hace a mantener y gestionar el agua de otra manera, porque incentiva un modelo que se basa, por ejemplo, en el monocultivo forestal, fue reactualizada en este mandato de este periodo donde estamos los actuales consejeros. Fui el único voto en contra, porque no apunta justamente a poner en el centro la sustentabilidad del agua, no considera ese concepto como el eje, y mantiene, digamos, todo lo que es el estímulo al monocultivo forestal, que es culpable de catástrofe y responsable también del problema de la sequía y del saqueo. Y al mismo tiempo tenemos, junto con esa estrategia regional de desarrollo, ambigua, contradictoria y que atenta contra la sustentabilidad del agua, un comité regional de cambio climático, comité regional ambiental, donde están los Ceremis aprobando permanentemente estos grandes proyectos que dan muy poco empleo y que generan estas externalidades, donde tenemos, bueno, desde las termoeléctricas, desde las centrales COPEC, desde lo que está pasando, digamos, con el proyecto MAPA, con GNL, con ESBIO, o con el mismo proyecto de señora Cerlaja, y eso hemos ido incluso a tribunales para que se suspenda el funcionamiento de esa entidad. Y bueno, también lo hemos hecho contra las MPC, que contaminan napas subterráneas en nacimiento, por ejemplo, para que en el caso de Concepción pase por lo menos por estudio de impacto ambiental o por evaluación ambiental sus proyectos de crecimiento. Esas son medidas que, al estar desconectadas y al no ser abordadas hoy día por la estrategia regional de desarrollo y por las autoridades regionales, no apuntan ni permiten de que se genere efectivamente un modelo que contribuya a recuperar ese recurso y al mismo tiempo también a salvar a las zonas rurales que están hoy día castigadísimas. Por ejemplo, ¿qué más decir? Florida, que está fuera del plan regulador metropolitano, no se le considera zona urbana para efectos de planificación, pero sí se le considera para convertirla en basurero, ¿verdad?, de todo lo que es el área urbana. Entonces necesitamos toda esa inversión, desconcentrar efectivamente las ciudades a través de nuevos polos de desarrollo, porque no tiene sentido la forma en que se está gestionando la región en este momento. Los problemas de transporte, los problemas de acceso a servicios básicos, todo eso requiere inversión y requiere, insisto, un viraje en el rumbo que lleva la región actualmente. Perfecto, candidato. Gracias por su tiempo y por su respuesta. Nos quedan los últimos 2 minutos. Me gustaría preguntarles a ambos, de hecho, por el tema que usted tocaba recién respecto de Florida. Hace algunos días supimos lo que estaba pasando con la contaminación de un estero en Chaimávida, producto de la empresa Hidronor, ¿verdad?, donde se gestionan los residuos precisamente de acá, de la provincia. Cuéntenos cuáles van a ser sus propuestas brevemente, por favor, en términos de gestión de residuos para la región. Parte respondiendo el candidato Sandoval, por favor. Bueno, ayer estuve durante la tarde con la Junta de Vecinos de Chaimávida, hicimos todo un recorrido por Hidronor, pudimos ver, digamos, muchas irregularidades que se encuentran ahí e incluso las sospechas que hay sobre esa trizadura de 30 centímetros que terminó generando una verdadera catástrofe ambiental, un crimen ambiental, porque aquí ni siquiera la RCA se está cumpliendo por parte de esa empresa. Ya es la 5ª etapa, la tuvimos además coincidentemente en la mesa del Consejo Regional del Biobío esta semana, el día de ayer justamente, y yo tuve la oportunidad antes de ir a Chaimávida
de solicitar y exigir de que nosotros nos pronunciemos por un estudio de impacto ambiental para ese quinto proyecto de ampliación, pero además derechamente un voto político para rechazarlo, porque este es el tipo de industrias que promueven, y hay que decirlo también acá, varios de los candidatos que hoy día están postulándose a gobernador regional y candidata, particularmente el exintendente, que fue un entusiasta promotor, ¿verdad?, de las ampliaciones y las distintas etapas irregularizadas, nunca fiscalizadas de esta empresa nociva. Lo que nosotros decimos es que hay que gestionar de otra manera la basura, hay que generar gobiernos fuertes que ayuden a los municipios para que podamos generar con las comunidades, en primer lugar, un modelo de gestión de residuos totalmente distinto. Gracias, candidato. Terminó su tiempo. Era una respuesta breve. Radioactivas en riesgo. Gracias, candidato. Tiene también su minuto para responder la candidata Concha, por favor. Brevemente. Muchas gracias. En primer lugar, quiero manifestar mi solidaridad plena desde la zona de sacrificio Coronel. Yo vivo aquí, luché aquí contra las termoeléctricas, estuve en la calle contra las termoeléctricas y voy a estar siempre en la calle, en los movimientos donde se me requiere para denunciar exactamente lo que queremos cambiar. Necesitamos mayor control y mayor fiscalización, y eso lo vamos a hacer. No vamos a permitir, y vamos a ser rigurosos en ese ámbito. Basta ya de ensuciar y de no centrar y no respetar a los seres humanos en su vida, en su cotidianidad, en cómo nos desarrollamos, por lo tanto, y lo hago con mucha fuerza. Y respecto de las propuestas, el traspaso, una de las cosas, de las pocas cosas tal vez positivas que vamos a tener, es que vamos a hacernos cargo de la área metropolitana. Y en el ámbito de eso, ya deberíamos incluso haber estado discutiendo respecto del área metropolitana, pero este gobierno de derecha reaccionario ha sido incapaz de siquiera leer las condiciones y las propuestas que venían de un poquito que nos podría avanzar en respecto al tema de la basura, porque también el tema de la basura va a estar a cargo de este nuevo gobernador o gobernadora regional, y sobre todo en el ámbito del área metropolitana. Y ahí vamos a ser, por supuesto, latente. Aquí se demoró en este país, ¿no?, con este famoso sistema neoliberal, 17 años para que pudiéramos sacar una ley de reciclaje. 17 años. Y perfecto, candidata. Se cumplió su minuto. Gracias por sus respuestas a ambos en torno a este tema de la gestión de residuos. Y bueno, ya hemos llegado al final de esta conversación en Bio Bio Elige a través de las pantallas de Matinal Nuestra Casa. Le agradecemos, por supuesto, a ambos, a la candidata Tania Concha por el Partido Comunista y al candidato por el Partido Igualdad, Javier Sandoval. Que estén muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, un abrazo gigante. Muchas gracias a ustedes. Sobre todo las dificultades, un buen fin de semana también a todas las familias que nos están viendo de la región del Biobío. Gracias, candidato. Terminar con el legado extractivista representado hoy día por las candidaturas empresariales. Gracias, que se postulan al gobierno regional. Bueno, nosotros damos gracias a ambos.